Hola queridos amigos, buen día, buen miércoles, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos a miércoles 5 de noviembre de 2018, de diciembre de 2018, ya nuestro último mes aquí para cerrar. Queridos amigos, el miércoles de criminogénesis, estamos de plácemes, estamos de manteles largos, estamos muy contentos. Hoy no está con nosotros el doctor Alejandro Carlos Espinosa, al que le mandamos un saludo enorme, pero nos trajo un invitado de lujo que muchos de ustedes reconocerán y que me voy a tener a bien leer un poquito de su semblanza. El almirante Renato de Jesús Bermúdez Flores nos acompaña hoy en Más que Leyes, Educando la Conciencia. Licenciado en Derecho por la UNAM, ingresó al Servicio Jurídico de la Armada de México como primer maestre pasante de Derecho y ascendió hasta obtener la jerarquía de vicealmirante del Servicio de Justicia Naval. Desempeñó diversas comisiones del servicio como director general de Justicia Naval, asesor jurídico e instructor del procedimiento en la Junta de Almirantes. Participó en las comisiones revisoras de la legislación naval, redactora del proyecto de Código de la Armada y la encargada de las reformas del Código de Justicia Militar. Fue profesor del Heroico Colegio Militar y en el Centro de Estudios Superiores Navales, CESNAV. Por su labor en dichas instituciones, obtuvo las condecoraciones de Mérito Docente Militar y Naval, respectivamente. Es autor de diversos libros y ensayos sobre derecho militar e históricos de la Armada de México, entre los que destacan el Compendio de Derecho Militar Mexicano, Apuntes sobre la legislación nacional, Nociones de Derecho Constitucional y Militar y los ensayos Derecho Marcial Mexica, el primer Código de Justicia Militar Mexicano de 1854 y Reseña Histórica del Derecho Penal Militar Mexicano. También es traductor de los antecedentes históricos del Código de Justicia Militar francés de 1857 y del ensayo Recodificación y Modernización de la Justicia Militar Francesa. Actualmente colabora en diversas revistas y publicaciones que se ocupan de temas relacionados en la materia jurídico-militar, como lo ha sido en el número 12 de Criminogénesis, donde nos deja un artículo impresionante que les recomendamos ampliamente. Almirante, bienvenido, muchas gracias por estar hoy con nosotros, de verdad nos honra con su presencia y esperemos que esta hora que vamos a compartir con todos los que ven Más que Leyes y que nos hable un poco de su trayectoria, de su vida, la pase muy bien con nosotros. Gracias. Está bien. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Espero que mi participación no sea un motivo de que se duerman, que permanezcamos despiertos el mayor tiempo posible. Le agradezco nuevamente la invitación a este magnífico centro educativo, con mis mejores deseos por su progreso en el futuro. Agradezco también al maestro Carlos el haberme permitido estar aquí presente y trataré de darles la mayor información posible sobre, no tanto los libros que me han invitado para hacerlo, sino sobre el tema en general del derecho militar, muy importante, pero poco conocido y menos aún estudiado en nuestro medio. Desde luego, hoy en día, afortunadamente, contamos con diversos textos que hablan sobre dicho tema. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. No, un honor y un placer, porque aparte de su buen sentido del humor, eso de que nos vamos a dormir, querido mío, yo creo que una hora nos va a ser muy poquito y con todos los temas tan importantes que usted nos puede compartir, vamos a aprovechar hasta el último resquicio que nos pueda ofrecer. Querido, ¿cómo inicia? Le preguntaba hace un ratito fuera de cámaras, ¿cómo inicia? Si él inicia primero en la milicia, en la naval, o después se hace abogado, o primero se hace abogado y después. ¿De dónde nace al hacer esta conjunción, antes que nada, entre uno y otro? Echando el reloj del tiempo hacia atrás, que ya son muchos años, desde niño yo tenía interés por pertenecer a las Fuerzas Armadas. Ajá. Soy de esa generación que tuvimos la oportunidad de vivir todas aquellas cintas cinematográficas que versaban sobre la Segunda Guerra Mundial.
posiblemente influyó mucho en pues, mi pensamiento, y siempre quise ser miembro de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército, por ser nativo yo de esta Ciudad de México, y con poca relación con la Marina, que en aquel entonces todo el mundo decíamos la Marina de Veracruz. Entonces, porque la heroica Escuela Naval Militar, claro, se localiza en Veracruz. Y pasado el tiempo, siendo estudiante en la Facultad de Derecho de la universidad, tuve la oportunidad de tener como compañero a un marino, un verdadero marino profesional, que cursaba la materia de Derecho Militar. Hicimos buena amistad y le hice el comentario, mitad cierto, mitad jocoso, que yo quería ser compañero de él cuando él fuera jefe del Servicio de Justicia Militar. Ajá. Transcurrió el tiempo, efectivamente él lo logró y me invitó a participar con él, lo cual le agradezco mucho, y de ahí ya hice mi carrera profesional pues directamente en la Armada de México y dentro del Servicio de Justicia Naval. Jamás he sido marino, porque en ocasiones se confunde. Ajá. El ser marino es una profesión muy importante y que necesita muchísimos conocimientos. No soy marino, pero creo que soy un regular abogado. Ven, qué modesto es usted, querido mío. Por otra parte, también es interesante porque mucha gente quisiera ser marino también es por vocación. Todo en esta vida es por vocación, pero por otra parte, muchos quisieran estar, como dice el dicho, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Exacto. Entonces, la vida lo llevó a ese lado y sin embargo el universo conspiraba en algo, querido mío, porque la historia personal dentro de la naval, dentro de la justicia militar, dentro de la jurisprudencia, no sería la misma sin todas sus participaciones, queridísimo doctor almirante. Le digo que no sé cómo decirle y me dice que señor, porque ya no hay tanto señor. Entonces, para mí, almirante, cuéntenos un poquito esta parte donde usted no solamente se aboca a conocer la parte jurídica, sino también la historia. ¿Por qué la historia militar? Definitivamente, en alguna ocasión, todos ustedes lo conocen mejor que yo, existe el antecedente de que quien no conoce la historia de cualquier tema, vuelve a cometer los errores que ya se han cometido. Así es. Mi interés por la historia nace en específico de la Armada, porque existe poca información sobre la Armada. El Ejército, una institución magnífica por supuesto, tiene miles de documentos de tipo histórico. La Armada, por alguna razón, posiblemente porque toda su historia, que es muy importante desde luego, radica en Veracruz, posiblemente si vamos a Veracruz y buscamos libros de historia, tendrá rimeros de ellos, pero aquí en específico, en la Ciudad de México y en la institución en concreto, era muy escasa. De allí nació la intención de que se escribiera algo relacionado con la historia. En particular, siendo abogado, yo consideré que era muy importante escribir algo sobre la historia del derecho militar. La razón es que no conozco ningún libro que trate el tema en general. Hay muchos textos, sobre todo de tesis en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual egresé, donde hay mucha parte histórica sobre las Fuerzas Armadas, pero es imposible, muy difícil, consultar todo este tipo de documentos. Por eso me eché a la tarea de tratar de resumirlos en un libro que el INACIPE, y en el apoyo, desde luego muy valioso, del doctor Alejandro Carlos Espinosa,
logramos publicar. Ese es el antecedente de la historia. Que justamente, queridos amigos, aquí lo tengo y esta es una joya que casi hay que tenerla bajo llave, de verdad, se los digo, a los estudiosos del tema, a los estudiosos de la jurisprudencia, pero sobre todo a los deseosos de conocer la evolución en la justicia y el derecho militar, porque lograr lo que en este libro nos comparte el almirante Renato de Jesús es impresionante, de verdad. La conjunción entre el INACIP, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y la revista Criminogénesis, con nuestro querido doctor Alejandro Carlos Espinosa, lograron algo invaluable para los que nos gusta aprender y estudiar. Y además, ¿cuántos años, doctor querido, se lleva para lograr un libro como este, para lograr todo lo que contiene? Debo ser honesto y comentarles que este libro, en particular la historia, deriva de que anteriormente elaboré un libro que se llamó Compendio de Derecho Militar Mexicano, que me llevó más o menos el tiempo que estuve en la institución naval. El libro... Perdón, querido, ¿de cuántos años hablamos más o menos? 37 años de servicio. Para elaborarlo. No, para elaborarlo posiblemente. No, pero me refiero, es toda la historia que usted fue recopilando en ese lapso. Afirmativamente. Todos los antecedentes que tuve oportunidad de recurrir en la biblioteca de la Armada, y poco a poco elaboré el libro del compendio, como he manifestado. Infortunadamente para su publicación no satisfacía los requisitos que la editorial Porrúa había establecido para este tipo de documentos, y se fraccionó. Una parte quedó como el Compendio de Derecho Militar Mexicano y se eliminó la parte histórica, que fue lo que aproveché para formular, claro, más actualizado. Él incluye algunas otras cosas, y podemos decir que el libro se llevó ya en su fase final de 2 a 3 años para elaborar. Ya se puede decir prácticamente sin censura, porque de alguna forma era un poco o mucho censura lo que las editoriales en ese tiempo tenían, querido mío. Entonces tampoco, no es que ellos no quisieran, sino tenían de alguna forma o de muchas formas una línea que seguir, y eso limitaba a ustedes, en este caso a usted como historiador, como escritor, para compartir todo lo que quería. Pero sin embargo, se logra ya después. Así es, no pienso yo que haya sido una especie de censura. Más bien lo que yo y el señor Porrúa, el Porrúa grande le decía yo, porque era, no recuerdo su nombre en esto, pero una bellísima persona, me dijo que el tema resultaba demasiado extenso y posiblemente pretendía yo competir con el maestro Burboa, con el maestro Tena Ramírez y los grandes juristas que hemos tenido, y desde luego ni tengo la capacidad ni era mi intención hacerlo. Pero aparte estábamos hablando de derecho militar, es otra cuestión, otra rama que los estudiosos de este derecho saben que tiene sus diferencias, y aunado a que usted estaba dentro de la institución, pues es una visión completamente diferente. No es lo mismo estudiar derecho militar como estudioso a estar dentro del sistema y al mismo tiempo compartirlo. Eso creo yo como simple mortal. Efectivamente, tiene usted toda la razón. Sí es difícil elaborar un libro de esta naturaleza estando fuera. Alguna ocasión uno de nuestros distinguidos abogados señalaba que para escribir cualquier libro de texto era mejor la persona que se encontraba viviendo ese ambiente. Así es. Pero, repito, yo considero que Porrúa, que la editorial Porrúa, no quiso elaborarla o publicar totalmente el libro porque sí resultaba extenso. Si unimos el libro que tiene usted en sus manos, junto con el compendio y otro trabajo que también ha usted mencionado,
que está en la revista Criminogénesis, resulta que posiblemente el libro que yo pretendía publicar originalmente hubiera superado las 500 cuartillas. Pero hubiera sido, hacerlo por tomos hubiera sido magnífico, querido B. Porque se le puede anexar mucho más, en vez de recortar, entonces le abarco mucho más, incluso si hubieran podido hacer por tomos, está magnífico. Le agradezco el comentario, pero considere usted que la materia de derecho militar, aun cuando es muy importante, es poco conocida y menos aún leída. Son pocas las personas, y hablamos en particular en el ámbito jurídico de los abogados, que les interesa el tema, y les concedo totalmente la razón. Debe para ellos ser más importante el derecho civil, el derecho penal, la criminología, ajá, y otras materias, y entonces el derecho militar para ellos nada, simple y sencillamente es un conocimiento general. Como vulgarmente decimos, es cultura general. Cultura general. Sin embargo, creo que los tiempos han cambiado, han variado mucho. Nuestra visión de la milicia, del ejército, de la marina, está evolucionando, está cambiando, y ahora también depende mucho de nosotros, querido almirante, el que promulgamos eso, pero también depende mucho la forma como se escriba. Y yo le puedo decir, ahorita nos adentramos en el otro libro que tenemos aquí presente, que es tan digerible, tan entendible, queridos amigos, que se va a disfrutar, y que aparte les tenemos una sorpresa. Ahorita el almirante nos va a decir, pero tenemos 10 libros para regalarle a nuestro público. Ahorita esa sorpresa, así que quédense ahí porque esténse quietecitos. Va a haber una pregunta que nuestro querido invitado nos va a regalar para que ustedes puedan hacerse acreedores de ellos. Tenemos 10 ejemplares, ahorita está en stand-by eso, pero es importante, le decía yo, porque divulgar los antecedentes históricos de nuestra nación, dejando de lado el derecho militar o la justicia militar, pues quedaría incompleto, doctor. Tiene usted toda la razón. En el ámbito del derecho en general es muy importante conocer los antecedentes históricos de toda nuestra legislación. Nosotros, en términos muy generales y hablando específicamente del tema de derecho militar, pero su contacto con la Constitución, pues resulta muy importante conocer todos los temas que aparecen en la Constitución partiendo de sus antecedentes históricos. Claro. Cada una de los preceptos que aparecen en la Constitución tienen una razón de ser y una historia, muchas de ellas muy importantes, entre otras, por citar en este momento un tema de actualidad, lo inherente a la Guardia Nacional. Así es. Tiene toda la razón usted al decir que es indispensable conocer los temas relacionados con los antecedentes históricos de nuestra legislación, cualquiera que sea la materia. Sobre todo cuando, hablando en este caso de derecho comparado, siempre hemos traído y abrevado en otras culturas, en otros países, para reformar, adecuar o encauzar las mismas leyes mexicanas, ¿no? Así es, sí tiene usted toda la razón. Sin entrar en otros temas para evitarme lo que alguna maestra señalaba en mi escuela, tocar temas en los cuales posteriormente no vamos a encontrar la salida. Ajá, así es. Exclusivamente del derecho militar. Uh-huh. Sí, nosotros durante todo el siglo XIX, básicamente, en que tratamos de constituirnos propiamente como un Estado y una nación, para efectos estrictamente del derecho militar, recurrimos forzosa y necesariamente al derecho español y al derecho francés a través de sus legislaciones. Tuvimos mucho tiempo las llamadas ordenanzas. Ajá. Y en particular el Código Militar de Maximiliano, documento poco conocido, pero muy importante, puesto que en realidad era el Código de Justicia Militar del Ejército Francés de 1857, que se tradujo aquí en México. Son documentos que durante mucho tiempo sirvieron de base para la elaboración de nuestra legislación militar en el ámbito estrictamente penal.
Y por el otro lado, también hay una situación muy, muy importante que le hemos tocado también con nuestro querido doctor Alejandro Carlos Espinosa. Esta situación donde pareciera que hubiera un desencuentro entre la jurisprudencia y el de la Corte Interamericana y el derecho militar. ¿Cómo llega en un momento a converger, a ponerse de acuerdo cuando no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo vemos estos encontronazos entre la situación civil y la situación militar en los países? Sí, tiene usted toda la razón. Efectivamente, podemos decir que hay una confrontación partiendo del antecedente de que muchas de nuestras normas, hablo estrictamente del derecho militar, son anteriores, son de épocas, nuestro código es del año de 1934, y poco ha variado. Ajá. La razón, y a veces es una de las polémicas que surgen con los, digamos, perdonando la expresión, con los abogados civiles, Ajá. es que no entienden la forma de vida de las instituciones militares. Nuestra organización, nuestro funcionamiento, nuestros antecedentes, si leemos un poquito de la historia, y es lo que propongo en mi libro de historia, pues son reglas que existen desde los tiempos de Roma. Así es. Entonces, poco ha cambiado. Por citar exclusivamente un delito que es muy típico en nuestro medio, el delito de deserción existe desde Roma y ha llegado hasta nuestros días. La autoridad de los superiores y su falta de respeto, que es la insubordinación, también existe desde Roma. Entonces es necesario que se entienda esa situación para que no existan tan fuertes confrontaciones. No es posible cambiar las instituciones militares, los antecedentes militares, posiblemente atenuarlos, actualizarlos, darles una nueva... Adecuarlos un poco. Adecuarlos, sí, efectivamente, y ponerlos, pues valga la expresión, en paralelo con el derecho común o el derecho penal común, para señalarlo. Pero sí, algunas de las resoluciones de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana sobre derecho, los he leído y no coincido con muchas cosas de ellos, porque lo ven, y con toda la razón, desde la vida académica. Es muy tranquilo estar sentado en el despacho, en la academia, y es muy difícil hacer frente a situaciones que a veces se presentan. Se nos critica, y lo cual es una falsedad, que hemos ocasionado muchas muertes. Ajá. Sí es cierto, se han ocasionado muertes, pero no porque vayamos y matemos a la gente directamente. Son enfrentamientos en donde al temor de los que participamos, algunos del auditorio quisiera que se situaran en un llano, en una situación de ir a erradicar la amapola en el estado de Guerrero, que la marihuana, estos nuevos laboratorios que tienen en cuevas y todas estas cosas que vemos que hacen. Y va uno con temor, porque no me digan que no tenemos temor, todo mundo tenemos temor. Ajá. Que lo tenemos que superar es otra situación, pero ante esa situación, pues y acostumbrados como estamos, porque así nos han enseñado, esa es nuestra formación, que el primer movimiento disparemos, pues sí, porque si no disparamos nos disparan a nosotros. Así es. Entonces, muchos, en algunos de los comentarios de café dentro de nuestra institución, decimos que muchos académicos no han olido la pólvora ni siquiera el 16 de septiembre porque sus papás no los dejaban. Sí, hay esa situación, yo lo entiendo perfectamente. Tengo la fortuna de tener amigos dentro de la milicia, tanto en la Armada como en Sedena, y sí, esa es la queja redundante, ¿no? Pero es que a veces debemos entender
que es como si estuviéramos parados en aceras diferentes de una calle. Entonces nuestra visión, aun cuando estemos quizá a la misma altura, pero nuestra visión es diferente del punto que estamos mirando. Entonces sí es muy complicado, es difícil, sin embargo son cosas que para defender la soberanía de un país se tienen que llevar a cabo. Y además está otra cuestión. Las Fuerzas Armadas, en un soldado o alguien de tropa, alguien dependiendo del escalafón, no se mandan solos, entonces solamente reciben órdenes. También está esa otra cuestión que tendríamos que entender nosotros como civiles, ¿no? Tiene toda la razón usted, pero en mis 30 y tantos años de servicio en la institución, jamás escuché yo que se diera la orden de que saliéramos armados a matar absolutamente a nadie. A nadie. Normalmente estas situaciones se presentan por problemas personales. Uno se puede equivocar con el enemigo, porque para efectos militares todo el contrincante es enemigo. Ajá. Por eso es un poco difícil que las Fuerzas Armadas estemos en actividades de policía. Lo entiendo perfectamente bien. Y si no, por la misma formación. Por la misma formación, exactamente. Si ustedes han visto las participaciones de los miembros de las instituciones armadas, normalmente van con el armamento de combate. Uh-huh. Es, por decir, su instrumento básico, siempre andan con el arma, y eso la policía no lo tiene, que tampoco lo debe tener, porque manejar un arma de esa índole es muy arriesgado. Y no debe tener toda la preparación adecuada. Así es, y no es fácil manejarlo. Incluso dentro de la propia milicia, y en particular los que nos denominan servicios, no estamos capacitados para manejar armamento de muy alta responsabilidad. Exclusivamente manejamos el arma individual, la pistola, y eventualmente, muy eventualmente, algún fusil. Pero hay armas que son realmente mortíferas y que en manos de cualquiera no preparado para ellos, sí ocasionarían una verdadera matanza. Entonces, sin embargo, no ha sucedido. Digo, ha habido muertos, sí, insisto, y si los 200 y tantos mil o 300 mil muertos que achacan a la famosa lucha contra la delincuencia organizada, no creo que los militares hayamos ocasionado la muerte arriba de 1000 o 2000 gentes. Y eso no porque hayamos ido a matarlos directamente, han sido por los enfrentamientos, claro, accidentales. Así es, y lo entendemos, porque en esa parte los medios también tenemos que buscar dejar este sesgo, porque también hay un sesgo informativo tremendo, ¿no? Tanto para un lado como para otro. Yo creo que la visión y la imparcialidad de parte de los medios es lo que debiera prevalecer para informar con veracidad. Entendemos perfectamente esa parte. Usted también, porque queridos amigos, el almirante también es catedrático. Como catedrático, en esto que me acaba de comentar ahorita, esta visión, ¿cómo la perciben sus alumnos? Que estamos hablando de alumnos que de alguna forma también son diferentes al ser dentro de la milicia. Efectivamente, pero los programas de estudio de la materia que yo conozco, que creo conocer, son básicamente los mismos que tiene, hablo de la época en que yo estuve en el servicio de la Armada. Ajá. Y era profesor en el Centro de Estudios Superiores Navales o en el Heroico Colegio Militar, y eran exactamente los mismos cursos que se llevaban en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad de México en materia de Derecho Positivo Mexicano, se llamaba la materia, y nosotros le pusimos otra denominación, pero el texto era exactamente el que se llevaba en la Escuela Nacional Preparatoria. Había una materia especial que era Derecho Penal Militar, en donde sí se especificaban las obligaciones, básicamente en las Fuerzas Armadas, a diferencia de lo que sucede
en todas las instituciones, solamente escuchábamos y debes, y debes, y debes, puros deberes, y jamás nos dijeron cuáles eran los derechos. Es decir, a diferencia de que en todo el mundo, en todos lados solamente hay derechos, nosotros solamente teníamos deberes. Entonces, no se les inculcó un gran respeto a las personas. Actualmente hay una materia que tiene que ver con los derechos humanos. Se ha insistido mucho en la Armada, desconozco porque hace muchos años estoy desligado del Ejército. En la Armada se les imparte esa materia, tanto en la heroica Escuela Naval Militar como en el Centro de Estudios Superiores Navales. Y al personal en general se le dan lo que llamamos academias, es decir, pequeñas informaciones para que estén enterados de lo que deben hacer cuando actúen en este tipo de problemas. Hay una diferencia aquí, querido mío, y ahorita me resuena porque tengo algunos conocidos dentro de ambos, tanto en la Armada como en Sedena, y hace poco traían una lucha, se hacen llamar víctimas de alguna forma de todo este conjunto, de la milicia. Ahorita que mencionaba usted la parte de los derechos humanos, a veces como civiles no entendemos y yo me doy cuenta que también en estos paisanos mexicanos nuestros que han pertenecido a las fuerzas militares, a la Armada, que también han sido víctimas del sistema y de repente se sienten desamparados porque sienten los derechos humanos son para proteger a los civiles. Pero los derechos humanos de los militares, exmarinos, que también han sido vulnerados, porque digámoslo, también hay mucha vulneración, hay mucha dificultad, y de repente pareciera ese crecía, no se conoce tanto. ¿Ay, qué se puede hacer? Mire usted, yo pienso en este tema que usted trata, sucede algo muy similar a lo que en materia penal acontece con las víctimas. Ajá. Todo el mundo se preocupa por el delincuente, y pocos nos preocupamos por lo que le pasó a la víctima. Pobrecito, está en la cárcel, pobrecito, han abusado de él, pobrecito, le hicieron esto o le hicieron aquello. Y la pregunta que siempre me he formulado desde ya mis lejanas épocas de estudiante, decía, bueno, ¿y la víctima qué? ¿Qué pasa con ella? Es decir, es necesario que vayamos cambiando de mentalidad, tanto como personas de la sociedad, como en el ámbito estrictamente profesional. El derecho penal, a mi entender, es una de las materias más importantes, por supuesto, de gran relevancia, pero por su planteamiento original y con aquella tendencia de que el delincuente debe ser reeducado, en algún momento perdió la visión sobre la víctima. Debemos buscar un equilibrio entre el delincuente, que desde luego merece todo trato de conforme a derecho, por supuesto, de los derechos humanos, y las víctimas, porque no está, como usted acertadamente señala, aparentemente solamente está cargado hacia uno de los dos lados. Lo mismo sucede en los asuntos de las Fuerzas Armadas. Exactamente, porque el reclamo de muchos de compañeros suyos y compañeros en Sedena hablan de precisamente esto, y la mayoría lo achacan al sexenio de Felipe Calderón, digámoslo como es, porque ese es el reclamo. Hace poquito estaban donde los militares le llaman la gelatina, por aquí arriba, que coloquialmente así, haciendo un reclamo, juntándose, porque decían, es que nos sentimos desamparados, ¿no? O sea, derechos humanos, CNDH no nos protege porque no somos civiles, y por el otro lado nadie nos hace caso, entonces nos sentimos vulnerados como mexicanos, completamente desprotegidos, sin nada que hacer. Aquí hay un caso muy especial. Todos ustedes conocen el famoso caso Revilla. Revilla Pacheco. Revilla Pacheco, así es. Y a raíz de eso, entre otras cosas, nuestra honorable Suprema Corte de Justicia resolvió que los asuntos en los cuales las víctimas fueran civiles
deberían pasar necesariamente al fuero federal, Ajá. como debe ser. Pero ante esa situación volvemos a lo mismo. Muchos de nuestros jueces de distrito desconocen totalmente el ambiente militar. La jurisprudencia militar. En general, Prácticamente. todo el ambiente militar. Y entonces, para formular cualquier resolución, olvidan cómo se actúa dentro de las Fuerzas Armadas. Y los compañeros que hacen esa reclamación, creo que tienen toda la razón, porque efectivamente sienten que quedan desamparados. Es necesario, a mi juicio, que se busque un equilibrio entre ambas situaciones. Sin precisarlo, porque, repito, hace mucho tiempo no tengo contacto con el ejército en particular, parece ser que muchos de los militares que se encuentran procesados, ahora sí, en el fuero federal, también existe un fuero, no solamente es el fuero militar, como se ha argumentado equivocadamente, también en el fuero federal, están recluidos en las prisiones militares, lo cual evita que no solo se contaminen, sino que sufran vejaciones. Exacto. Nuestras prisiones, salvo honrosas excepciones, son verdaderas universidades del crimen. No se han corregido. Y ni se corregirán por lo que vemos. Bueno, estamos en esta esperanza con un cambio de paradigma viviendo en nuestro país en ese instante, a escasos días de un cambio de gobierno que se vislumbra, se visualiza algo diferente, incluso dicho también por miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces hay que mantener la esperanza y pensar en un futuro y poner la parte que nos toca, ¿verdad? Seamos civiles o sean militares, poner la parte que nos toca como mexicanos. Queridos amigos, como pueden ver, estamos en un tema apasionante, importante para nuestro país, de boca de un estudioso del derecho militar que viene y nos comparte la parte de la historia del derecho militar, conjuntamente Criminogénesis e INACIPE, en un libro impresionante. Aprovechamos, queridos amigos, para mandar un saludo a nuestra queridísima doctora Almadelia Canseco Guzmán. Le mandamos un saludo que nos está viendo por ahí en vivo, que manda felicitaciones, le manda felicitaciones, almirante. Una felicitación a la maestra y mis respetos como siempre. Y gracias a todos los que están pendientes de este tema. Les pedimos que por favor nos compartan por ahí en las redes sociales. Ya saben que estamos como INADEC TV en todas las plataformas digitales, YouTube, Twitter, Periscope, Instagram, Facebook. Estamos en vivo. Por favor, compártanos y denos su opinión al respecto. Vamos a seguir. Hay un tema, y ya les habíamos regalado por aquí unos libros, este tema sobre el libro más reciente, este es el más reciente, almirante. Afirmativo, sí, es el último. Más reciente, producido también por Criminogénesis, la editorial, la parte de la editorial, el libro Constitución del Estado y la materia militar, Renato de Jesús Bermúdez Flores. Impresionante y sobre todo simbólico, desde el inicio, desde la portada, las fotografías que vemos. A mí me impresiona una de las fotografías que veo aquí y que nos refieren un poco al respecto de ella en el mismo libro, donde nos dice que la portada, la foto de la portada es Damián Carmona, un militar que se encontraba de guardia en Querétaro el 27 de abril de 1867. Durante la invasión francesa. Estalló una granada y le destruyó su arma. Y él, habiendo gritado, cabo de turno, estoy desarmado. ¿Qué significa esto, querida amiga? Cuando el personal militar se encuentra de guardia, se acostumbra que no debe dejar el punto al cual se le ha asignado. So pena de sufrir represalia, claro. Afirmativo, sí, porque si se abandona ese puesto... ¿Es deserción? ¿Es como si fuera deserción? No, es abandono de servicio. Ok. En su modalidad de abandono del puesto. Ajá. ¿Por qué? Porque esa persona, el centinela, el vigilante, este tipo de individuos que se les ha designado esa comisión, tienen que permanecer en el lugar en beneficio de la seguridad de las instalaciones militares.
Por supuesto, habrá quienes... Tan importante es ese cargo, por supuesto. Así es. Actualmente me dirán que ya es anacrónico. Ajá. Es posible, sí, pero ha sido una tradición el que permanezca un soldado o un marino en la posición que aparece en esta fotografía, Damián Carmona. Sí, es un tema relevante, es muy importante y sobre todo para nosotros es una tradición esa posición que adoptó esta persona. ¿Y por qué en exclusivo a él? Porque una mención de esta naturaleza está glorificando no solamente al individuo o a quien representa. ¿Cómo encuentra o cómo logra, cómo decide usted que sea él el que aparezca en la portada de esta? Tratamos la criminogénesis, las gentes que elaboran con el maestro Carlos, con el consejo, Carlos Espinosa, y su servidor, de que fueran fotografías, temas relacionados con la historia del tema militar que se trata. Y se nos hizo fácil recurrir a este personaje, a Damián Carmona, y a un marinero. A un marino. Portada es un marinero en posición de guardia, conforme a la vestimenta que se usó en México en los años de 1850 y tantos. Esta vestimenta, un poco rara, totalmente desconocida, pues se popularizó y así andaban uniformados nuestros miembros de la Armada de México en aquel entonces. Y esta fue la razón. En la parte del historiador que usted es, querido mío. Temas tan importantes, en este libro nos maneja el almirante Renato de Jesús Bermúdez, qué es una constitución, las diferentes denominaciones, las Fuerzas Armadas y la Constitución del Estado, documentos constitucionales del siglo XIX, reasunción de la soberanía, el bando de Hidalgo y los elementos de Rayón, Constitución Española de 1812, los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán, un tema que está de en boga justamente en estos días, querido mío, hablando de los sentimientos de la nación, y que a mí me pareció súper interesante que los primeros bosquejos de ello o como tal no se hicieron en Apatzingán, sino en Guerrero. Estaba leyendo en su libro. Bueno, en realidad, si se refiere usted específicamente a la propuesta de don José María Morelos y Pavón, él la formuló en un bando en Oaxaca. Sí. Él señalaba en esa posición que era indispensable que contáramos con una fuerza armada. Sí. En aquel entonces se le llamaba simple y sencillamente un ejército, y para ello invitaba que en cada población hubiera personal capacitado en el manejo de las armas. Recordemos que enfrentándonos a un ejército perfectamente constituido como era el ejército virreinal, nuestras fuerzas eran realmente campesinos, pocos conocedores de la materia militar, y pues eventualmente algunos militares profesionales como fueron Allende, Aldama, Abasolo, si no mal recuerdo, y en particular Iturbide, con sus defectos y virtudes que tuvo este personaje. Otra cuestión muy interesante, en un prólogo por demás, que rara vez luego nos critican porque no leemos prólogos. Y yo les cuento que a mí sí me gusta leer prólogos, porque la visión de quien nos está haciendo una recomendación, es como un laudatio, ¿no, querido mío? Este prólogo. Pero leer qué dice respecto al espléndido historiador jurista, y nos lo dice en latín, rara avis in terra nostra. ¿Qué significa que nuestro queridísimo exdirector de INACIPE, Rafael Estrada Michel, que es quien hace el prólogo impresionante, que para mí es un laudatio, doctor Rafael querido, de este libro, le diga algo como esto, doctor? Le agradezco mucho al doctor y coincidimos, sobre todo coincidimos todos, de verdad. Muchas gracias, y sí, efectivamente, mucho le agradezco, no solo
que me haya prologado este libro, que es magnífico, es un magnífico prólogo y que recomiendo lo leamos. Como usted dice acertadamente, hay que leer los prólogos de los libros. Sí. Normalmente, y hablo como estudiante, ya de hace muchos años, lo único que no leía era el prólogo. Y cuando terminaba de leer el libro, me enteraba de que posiblemente si hubiera leído desde el prólogo, me hubiera evitado la lectura general del tema. Y entonces sí es muy importante los prólogos. Y en cuanto a la opinión de que soy una ave rara en nuestra tierra, claro. En la tierra, pues le agradezco el concepto. Sí, efectivamente, obedece a la circunstancia de que si sobre derecho militar en general hay pocos temas, sobre historia no conozco absolutamente ninguno. Hablo de texto. Y repito, hay muchos antecedentes de tipo histórico en las diversas tesis que están en la Universidad Nacional Autónoma de México y que pueden ser consultadas por las personas que se interesen sobre el tema. Pero temas ya adentrados un poquito más a los estudiosos y historiadores. Y de repente encontrarnos, por eso coincido plenamente con el doctor Rafael en esta referencia muy, muy atinada que hace de usted, porque encontrar en un libro toda esa sapiencia que usted nos maneja, refiriéndose a la historia del derecho, y es pues todos estos años de estudio que usted ha tenido para compartirlos de una manera mucho más amable con nosotros, vaya que es de agradecerse, querido mío, porque entender en su libro que nos habla sobre el bando de Oaxaca, porque corresponde estrictamente al ámbito castrense, propuso la creación de 4 ejércitos distribuidos en todo el territorio para combatir a los españoles. Esto fue hablando del bando de Oaxaca, que es la referencia para Sentimientos de la Nación. Así es. ¿Y cómo nos íbamos a enterar si usted no nos la comparte? Pues, repito, posiblemente alguien que haya escrito, hablo de muchos de mis compañeros que me han antecedido, de algunos de mis superiores que también escribieron sobre derecho militar, lo han de haber tocado. Ajá. Pero sí queda reducido en términos generales a nuestro ámbito. No saliendo de esa situación, pues es un tema totalmente ignorado. Acertadamente señala usted que es necesario conocer algunos de esos datos y hacerlos, sobre todo hacerlos públicos para que la gente se interese. Todo mundo, hablamos de don José María Morelos y Pavón y sus Sentimientos de la Nación, pero tiene algunos otros temas importantes, entre otros algunos de los bandos que dictó. Cito el de Oaxaca porque hace alusión específica a las Fuerzas Armadas, la creación de 4 ejércitos, ajá, entendiendo por ejército una unidad de combate muy amplia que actualmente agrupa algunas divisiones. No sé el dato exacto, no soy perito en la materia, pero por decir una cosa, un ejército puede estar constituido por 3 o 4 divisiones, y las divisiones están compuestas hacia abajo por las brigadas, y las brigadas por los batallones, y así sucesivamente, hasta el modesto pelotón de 11 individuos. Pero todo esto nos lo comparte de una manera tan fácil, tan digerible aquí. Aparte nos comparte también lo que no sabíamos, las frases que hemos escuchado últimamente, en este caso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que a lo mejor por eso nos resuenan un poco, porque son recientes, cuando dice de la soberanía que dimana del pueblo. Todo esto que ya viene de tantos años atrás, todo esto que en la Carta de Apatzinga, y cuando nos habla incluso también de una figura que en vez de ser presidencial sería un triunvirato, ¿eso en qué momento pasó por la cabeza de alguien? En alguna ocasión dentro de nuestra historia tenemos el problema de que no terminábamos, y definitivamente nos constituimos algo de nación hasta la época de don Porfirio Díaz. Con antelación seguíamos con las eternas pugnas
porque no perdamos de vista que la independencia la iniciaron los mexicanos y la concluyeron los criollos, los españoles, porque Agustín de Iturbide era básicamente un criollo. Así es. Y con pensamiento definitivamente peninsular, lo cual no hizo obstáculos para reconocerle lo positivo que tuvo y lo negativo cuando se consideró que debería ser emperador. Es muy lógico, actualmente tenemos casos en Sudamérica que son similares. Sí. No se denominan emperadores, pero se sienten como tales. Entonces, aquí en el mismo país, querido mío, discúlpeme que lo interrumpa, pero a veces lo decimos en tono jocoso, ¿no? Como las chiludas que manejan en el ejército, que son como pequeños virreinatos en el interior de nuestra república. Así es, me imagino que se refieren a los gobernadores así de algunos es, estados. Así, o hasta presidentes municipales, querido. Es peor, digo, sí. Es peor. Pero la razón, este tema de que la soberanía dimana del pueblo, pues es el principio de la democracia. Desde luego, todavía estamos lejos de alcanzar esa situación porque nos falta fundamentalmente conocimientos de civismo. A mí me ocasionó un trauma, y lo manifiesto expresamente, cuando suprimieron la materia de civismo de las escuelas. Si anteriormente teníamos, valga la expresión, un desconocimiento de muchas de nuestras obligaciones, insisto, obligaciones. Obligación ciudadana, queridos míos. Porque todos conocemos nuestros derechos. Claro. Hasta en la actualidad, los niños de las escuelas primarias hablan de sus derechos y poco he escuchado que hablen de sus obligaciones. Por supuesto. Y así somos todos. Siempre tenemos derechos y pocas obligaciones. Insisto, cuando adquiramos la obligación de capacitarnos en nuestra responsabilidad civil, de ser mejores ciudadanos, de ser mejores mexicanos y de interesarnos por todos los temas que se manejan, creo que realmente tendremos una mejor democracia, o tendremos una democracia. Una democracia, que no quede solamente en la palabra, sino que sea todo el concepto aplicado, pero desde nosotros, ¿verdad, querido? Tan interesante es este libro, queridos míos, que nos comparte incluso temas que pudieran parecer triviales o frases que nosotros escuchamos y no sabíamos de dónde vienen. A mí me brinca, y créanme que sí lo he leído y es mío, por eso lo tengo subrayado, algo como hemos escuchado muchas veces, la patente de corso. ¿Qué es eso? La patente de corso, y no sabía, yo me acabo de enterar y se lo agradezco muchísimo a raíz de su libro, lo que significaba y por qué, cómo es posible que desde Rousseau lo maneja, pero la mayoría hablamos sobre diferentes, y decimos las cosas por decirlas, querido mío. ¿Qué es la patente de corso? Cuéntenos un poquito esa parte, porque nos decían corsarios y piratas es lo mismo. No es lo mismo. Así es, tiene usted toda la razón. Es una terrible confusión que tenemos, posiblemente influenciados mucho por las películas de nuestros vecinos del norte. Así es. Hemos visto cómo los terribles corsarios le cortan la cabeza a media humanidad y hacen tropelía y media. No, los corsarios, de acuerdo con la legislación internacional, eran aquellos buques mercantes a los cuales el país que los abanderaba les otorgaba un permiso que se llama patente de corso para realizar ciertos actos tendentes a llevar efecto la presa de mar. Una vez realizada la captura de esa presa, la deberían conducir a un puerto y ponerla a disposición de las autoridades correspondientes. Originalmente eran las autoridades navales, autoridades militares. Posteriormente esta función se le trasladó a las autoridades federales, a los juzgados de distrito. Sí. Actualmente los juzgados de distrito conocen sobre la materia marítima
y las autoridades navales dejamos de conocer ese tema. Entonces, el corsario es una persona autorizada para realizar determinados actos sin extralimitarse. La piratería normalmente era y es un acto todavía. En el Mediterráneo tenemos casos de piratería. Ajá. En los países de África que asaltan los buques, sobre todo los petroleros. Y, los que manejan esos contenedores. Los que manejan contenedores, esos grandes buques, que ha habido necesidad incluso de que las fuerzas europeas, las fuerzas navales europeas, ejerzan una especie de policía que se llama precisamente policía marítima, ajá, para custodiar esas embarcaciones y evitar actos de piratería. Esa es la piratería. Realizan actos que en tierra serían simple y sencillamente robo, ajá, homicidio, lesiones y algún otro delito. Esos son los delitos de la piratería. Pero la patente de corso solamente era otorgada en cierto tiempo, en cierto momento, ¿no? No es que ya los dejaron y todo el tiempo. Esto es cuando estábamos en tiempos bélicos más que nada, porque ese sería un punto muy, muy importante. La patente de corso solamente era expedida en ciertos momentos, como en este caso cuando hay guerra, que es cuando dice todos tenemos que ir a la guerra porque se necesita que defiendas a tu país. ¿Sería en ese contexto? Así es, tiene usted toda la razón. Desde luego, como se prestó a muchos abusos, porque también hay que manifestarlo, hubo abusos, no de nuestros paisanos, digo, nosotros afortunadamente poco utilizamos el corso en el siglo XIX, sí, y las pocas veces que se utilizó se respetó en lo general los términos. Pero sí, usted tiene razón. Básicamente el corso se utilizó cuando las marinas de algunos países no tenían la posibilidad de combatir contra marinas muy superiores. Uh-huh. En el caso nuestro, nosotros teníamos el problema de que en La Habana estaba la flota española y en los Estados Unidos estaba la flota norteamericana. Los españoles pretendiendo la reconquista y los norteamericanos patrocinando a los tejanos. En esa ocasión hubo necesidad de dictar por parte de las autoridades militares mexicanas, el presidente de la República, en sus funciones de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es un término nuevo, como jefe nato de las Fuerzas Armadas, expedía las patentes de corso. Gracias por hacernos esa puntualización, porque es muy, muy importante y siempre es mejor aprender. Por aquí Murdoch ya nos está presionando. Murdoch, por Dios, hoy estamos de plácemes y estamos... Sí, claro, lo decir, ¿verdad? Por Dios. Miren, queridos amigos, les voy a compartir algo muy interesante. En el prólogo que hace en el libro de la historia del derecho militar, en el prólogo que hace el doctor Alejandro Carlos Espinosa, comparte una anécdota muy interesante. Y se las voy a compartir con esto se van a dar una idea de quién es la personalidad que está hoy con nosotros y que nos ha dejado tanta enseñanza y que nos está dejando mucho más con sus libros. Nos dice el doctor Alejandro Carlos: en otro ejercicio de disciplina verdaderamente maravilloso, lo presencié con motivo de un taller que impartí sobre derecho militar en una universidad privada a integrantes de Dirección General de Justicia Naval, incluido su titular. En el caso que el programa contenía entre los temas los consejos de honor, procedimiento al que generalmente acuden militares, y aunque los conozco normativamente, dije al grupo que ese tema lo impartiría un buen amigo, lo que causó asombro al grupo, que preguntó: ¿quién lo impartiría? Le respondí: se trata de un querido colega de nombre Renato de Jesús Bermúdez Flores. De inmediato ocurrió un silencio largo, continué con la clase y a la siguiente semana participó el distinguido maestro Bermúdez. Pude vivir en un espacio universitario una muestra de disciplina reflejada en un nuevo silencio. Cuando el profesor cruzó el umbral de la puerta del recinto, el grupo se puso de pie.
acto que tiempo no se acostumbra, y menos aún en las aulas universitarias. Saludando al jurista que procedió a impartir su conferencia. Llegando el habitual descanso de los talleres, pedí a mi amigo que les hiciera preguntas a los alumnos, pues se trataba de un taller que exigía participación. Las interrogantes que se formularon fueron siempre mirando al frente y en posición de firmes. En tanto, las respuestas fueron diligentes y con suficiencia. Recientemente, en el marco del evento que organizara la Facultad de Derecho de la UNAM, debate democrático sobre fuero de guerra, participó el vicealmirante Bermúdez con el tema precisamente de historia del derecho militar y coincidió en la mesa con el coronel Jorge Nuño, quien en esta ocasión dio una muestra más de disciplina al solicitar permiso al vicealmirante de intervenir para iniciar su disertación, gesto que apreció con una sonrisa y dio su anuencia. Gracias por la cita y creo que es muy oportuna. En la Armada y en las Fuerzas Armadas en general tenemos la mala costumbre de cumplir con las reglas de urbanidad. La mala costumbre actualmente que deberíamos prevalecer acá en los civiles. Así es. Tengo el antecedente negativo de que para aprender las reglas de urbanidad me costaron muchos pellizcos y muchas llamadas de atención por parte de mis padres. En la actualidad, realmente, alguien que realiza ese tipo de actos, todo el mundo se le queda viendo como un animal raro. Las reglas de urbanidad han desaparecido. Afortunadamente, insisto, en las Fuerzas Armadas continúan presentes. Y algunas de esas demostraciones son las que tuvieron mis subordinados, porque eran en aquel entonces mis subordinados, algunos de ellos actualmente almirantes como su servidor, y el que instintivamente se pone uno de pie. Yo tengo presente los años en que tuve la oportunidad de ser profesor tanto en el Colegio Militar como en el CESNAP, en que cuando uno entraba a impartir su cátedra, los alumnos estaban de pie. Posteriormente tuve la oportunidad de ser profesor de algún centro docente de nivel universitario en esta ciudad, y me encontré que se desconocían totalmente las reglas de urbanidad. Chocan a veces con nuestra forma de ser y se gana uno el mote de Hitler, como así me denominaron en alguna de las escuelas, y de ser un maestro eminentemente duro, quiere decir exigente. Sí, a la universidad se va a estudiar, no se va a descansar. Con eso nos quedamos, queridos amigos. Y antes de irnos, antes de que Murdoch nos mire feo, ¿qué pregunta quiere dejarle a nuestro auditorio para regalar los 10 libros que tenemos? Pues a mí me gustaría que lo conocieran y que aquí a este magnífico centro docente le formularan algunas preguntas en concreto sobre temas, como señaló acertadamente la compañera, que se refieran en particular a algún tema concreto. A ella le interesó, y le agradezco mucho, el tema del corso, de los corsarios, de los piratas. Me interesaron muchos, querido, pero no tenemos tiempo. Juro que me interesan muchos. Posiblemente a ustedes les interesen algunos temas y con mucho gusto trataremos de auxiliar a este centro docente para aclararles sus diferencias. Esa sería mi proposición. O sea, que cualquiera, los primeros 10 que manden una sugerencia o una pregunta de un tema en específico, en este caso de justicia militar, ¿ya con eso se los damos? ¿O hacemos una pregunta en específico? Puede ser, puede ser, si no conocen el texto, resultaría un poco fuera de tema, por supuesto. Yo les sugiero que algunos de los temas que están en la Constitución y que como estudiantes, a los que sean estudiantes de Derecho, los abogados y alguna otra persona, pues lo lean y formulen la pregunta correspondiente. Hoy en día está de moda, o de boga, como se dice normalmente,
está en moda hablar de la Guardia Nacional, posiblemente sería un tema. Que ese es un tema que no tocamos, querido. Sería un tema que serviría para que les obsequiaran los libros. Queridos amigos, ahí está, hablemos sobre la Guardia Nacional. Y créanme que todas sus sugerencias, sus preguntas, sus inquietudes se las haremos llegar directamente al almirante Renato de Jesús Bermúdez Flores. Y aparte van a tener un libro que, créanme, es una joya y por eso lo estoy presumiendo continuamente, para aprender un poquito más. Les agradecemos infinitamente su tiempo, les agradecemos que compartan. Sabemos que muchos se van a quedar así como yo, con ganas de seguir platicando más con el almirante, pero esperemos que en una ocasión posterior nos brinde otra vez su presencia, que será un placer compartir con usted. Por el momento le agradecemos infinitamente. No, al contrario, yo le agradezco a usted la invitación. Mis mejores deseos para que la institución docente vaya adelante con el mismo éxito que tiene en este momento, que mejore. Y sobre todo quiero felicitar y agradecer al maestro Carlos, al doctor Alejandro Carlos Espinosa. Para mí sigue siendo maestro, por supuesto. El favor que nos hace de obsequiar algunos ejemplares de esa magnífica revista que es Criminogénesis, que tiene variedad de temas y que les recomiendo particularmente a los interesados en derecho penal, que es el tema fundamental, y algunos temas de derecho militar que también están contenidos en la revista. Pero hay aquí algunos ejemplares que me parecen magníficos y que sería conveniente que los conocieran. Gracias por la invitación y éxito para la institución docente. Muchas gracias, almirante. Pues, queridos amigos, miércoles de Criminogénesis, hoy de manteles largos con el almirante Renato de Jesús Bermúdez Flores. Gracias por estar con nosotros. Compartan, vean el programa otra vez. Soy Delia Linares Alvarado, desde INADEC TV, Más que Leyes, educando la conciencia. Gracias, Murdo querido. Muchas gracias, doctor Anatolio González Emigdio, y a nuestro querido amigo Cosme Licona, maestro Cosme Licona, que estaba acá por atrás de cámaras escuchándonos. Doctor Alejandro Carlos Espinosa, gracias, de verdad, de corazón. Doctora Almadelia Canseco Guzmán, gracias. Nos vemos mañana. Recuerde que tenemos Ciencia y Tecnología con la doctora Rebeca Paola Arteaga López, un tema muy escabroso. Los invitamos en punto de las 11. Hasta mañana.